Amén, Señor. Mis hermanos, esta es una porción de la palabra que en estos días la estuve leyendo en mi devocional, estoy leyendo Crónicas, y para mí fue muy impactante. Y orando al Señor, sentí que sería una buena palabra para esta reunión. Entonces vamos a leerla, vamos a meditar un poco en las cosas que ella nos dice, especialmente en este tiempo. Siempre que llegamos al final de año, siempre, como decía nuestro hermano, hay la posibilidad de reflexionar y meditar un poco en nuestros caminos, considerar nuestros pasos y encomendarlos al Señor. Primero voy a hacer como un contexto para que los hermanos ubiquen este pasaje, primeramente en el libro y en la Biblia. El libro de Crónicas, curiosamente, fue escrito por el mismo autor de Nehemías. Esdras escribió el libro de Esdras, el libro de Nehemías y el libro de Crónicas. Y se escribe en los días que estamos estudiando Nehemías. Y Esdras escribe Crónicas relatando nuevamente las crónicas de los reyes del reino de Judá. ¿Y cuál era el propósito de Esdras? Esdras escribe Crónicas para contar la historia de manera teológica. ¿En qué sentido? Él cuenta los hechos de los reyes para hacer aplicaciones espirituales a su generación, para que su generación busque a Dios. Entonces, él no es un historiador muy detallado, como lo sería de pronto el libro de Reyes, pero Crónicas tiene el propósito de contar la historia y exhortar a la generación que está volviendo del cautiverio a cumplir la restauración del templo y de la ciudad, lo que estamos estudiando en el libro de Nehemías. Tanto que se encontraban en muchos manuscritos antiguos juntos Esdras, Nehemías y Crónicas. Entonces estamos como en una misma sintonía con el libro que estamos estudiando. El segundo libro de Crónicas principalmente nos narra la historia del capítulo 1 al 9 de Salomón, y de allí en adelante, después de la división del reino, nos narra la historia de los sucesores del reino de Judá. Ustedes recuerdan que después de Salomón el reino de Israel se divide en dos partes, reino del sur y reino del norte. Pues Esdras nos narra en Crónicas especialmente el reino del sur, los reyes de Judá, que a su interpretación son los verdaderos herederos del reino de David. Porque el reino del norte, como sabemos por los otros libros, fue un reinado y un linaje totalmente impío. Entonces, bueno, en el capítulo 14 comienza a hablarnos de Asaf. Si ustedes leen el capítulo 14 se van a dar cuenta que Asaf fue un buen rey. Asaf, en términos generales, hizo lo bueno delante del Señor. Buscó al Señor, trató de obedecer sus mandamientos, quitó los ídolos, y Dios trajo paz en su reinado. Después de un tiempo de paz, nos dice ahí al final del 14, en el verso 11, que los etíopes vinieron contra Israel. Y Asaf se apoya en el Señor y va en una guerra contra los etíopes, y Dios le da la victoria. Aunque los etíopes venían en multitudes, Dios permitió que Asaf saliera victorioso de esa batalla. Ahí, cuando ellos están regresando de la guerra, vienen las palabras del profeta, que son las palabras que leímos en el capítulo 15 desde el verso 1. Entonces vamos a ver un poco la reforma espiritual que hizo Asaf, cómo la palabra de Dios tuvo un impacto en él y en la nación, y vamos a usar eso como lo hacía Nehemías, que esa historia sirva, Esdras, para enseñarnos a nosotros, para hacernos reflexionar, para considerar nuestros caminos. Y que bueno, que el impacto que tuvo la palabra en aquellos días lo tenga nuevamente en nuestros corazones. Entonces dice ahí el verso 1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asaf, y le dijo: oídme, Asaf, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará.
Asaf viene de la victoria, porque no venía de una derrota, él venía de una victoria, de una guerra donde él ha visto cómo Dios en su misericordia les ha sostenido, les ha ayudado y les ha levantado en medio de una prueba. Él viene y Dios despierta el espíritu del profeta para que salga al encuentro de él y del pueblo. El pueblo viene con el botín de guerra, Dios les ha ayudado en esa jornada. Pero aún Dios tiene unas palabras para el rey, como para nosotros. Y dicen las palabras del Señor: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis seréis hallados de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Estas son palabras que no solamente describen como principios eternos en la palabra de Dios, principios que se encuentran en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sino que en un sentido, hermanos, son el ejemplo vivo de lo que fue la experiencia de Israel en toda su historia. Siempre que Israel buscó a Dios, Dios se dejó encontrar de ellos. Y siempre que Israel le dio la espalda a Dios, Dios se perdió de la vista de ellos, con los resultados que eso conlleva. Ahora mire esas palabras, y es importante, hermanos, pensar que hasta el día de hoy Dios nos ha sostenido. Hemos experimentado muchas cosas, pero Dios ha sido bueno. Podemos darles gracias al Señor por lo que ha hecho. Pero este pueblo venía en un contexto así. Había pasado una gran guerra, Dios los había ayudado, Dios los había levantado, Dios les había dado la victoria. Y estas palabras tenían que ser entendidas por ellos para este periodo que comenzaba. De la misma manera, ojalá estas palabras sean entendidas por nosotros para nuestra vida y para este nuevo año que comienza. Las palabras son: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Nosotros nos vamos a dar cuenta que hay una relación y hay un condicional en esa relación. Si ellos están con Dios, Dios iba a estar con ellos. No se puede esperar que Dios esté con nosotros si nosotros no estamos con Dios. ¿Cierto? La cuestión es que la relación entre la manifestación, la protección, la bendición y la ayuda de Dios con su pueblo estaba muy relacionado con la actitud del pueblo hacia Dios. Entonces aquí hay una promesa, ¿no? Si le buscareis, dice el profeta, será hallado. ¿Qué es buscar? Bueno, el diccionario de la Real Academia dice lo siguiente: hacer todo lo necesario para encontrar o hallar algo o a alguien. Dios le está diciendo a Israel: si ustedes hacen todo lo necesario para buscarme, me van a encontrar. Se trata de una palabra, como diríamos en el Nuevo Testamento, en presente continuo. Se trata de una palabra que se debe aplicar de manera continua. Si ustedes me buscan, viven buscándome, viven procurándome, viven queriendo estar conmigo y haciendo todo lo necesario para estar conmigo, me van a encontrar. Y eso es una promesa maravillosa, ¿no, hermanos? Porque este pueblo viene de unas circunstancias difíciles y Dios les dice: si ustedes siguen haciendo todo lo necesario para buscarme, me van a encontrar. Eso es una promesa maravillosa, porque Dios no es un Dios que se esconda de su pueblo, no es un Dios que se aleje de su pueblo, es un Dios que quiere ser encontrado por su pueblo. Pero su pueblo requiere buscarle. Alguien hablaba una anécdota en relación a esa búsqueda y en relación a ese encuentro. Dice así la anécdota: un día un caballero se encontró en una calle de una gran ciudad a un muchacho, un pequeñito, que venía asustado, como alguien que está buscando algo o alguien. El caballero se acercó y le preguntó qué ocurría.
El niño le dijo que andaba buscando a su padre que se le había perdido. El caballero le preguntó: ¿es tu papá un señor de tales y de tales señas? Sí, señor, respondió el niño. El caballero le dijo: entonces no tengas cuidado. Acabo de encontrarlo en la próxima calle y también te está buscando. No tardarás de encontrarlo. Si tú lo buscas, él también te está buscando y se van a encontrar. Yo no sé si usted entiende la anécdota, hermano. Nosotros, si le buscamos, vamos a darnos cuenta que Dios nos está buscando. Y si le buscamos, vamos a darnos cuenta que le vamos a encontrar. Le vamos a encontrar en nuestra vida, le vamos a encontrar en nuestras circunstancias, le vamos a encontrar en nuestros caminos, si le estamos buscando. Esa es la promesa, una promesa esperanzadora. ¿Qué será del mañana? Todo el mundo comienza a meditar: no, ahora este presidente, ahora la reforma, ahora el nuevo año, y comienza a haber una serie de temores y de preocupaciones en el corazón. Nuestra mayor preocupación debería ser buscar al Señor, hacer todo lo posible a nuestro alcance para buscarle, porque si le buscamos, le vamos a encontrar, y si le encontramos, vamos a ver su bendición, su cuidado, su ayuda y su respaldo en todas las cosas. Si ustedes me buscan, dice el Señor, seré hallado de vosotros. Pero también hay una advertencia: mas si le dejareis, Él también os dejará. Es curioso, hermanos, que Dios no le está hablando al rey impío. Le está hablando a un hombre piadoso, que hasta el momento, después este hombre tendría un declive. Pero en este momento este hombre había sido un hombre piadoso, un hombre que había buscado al Señor. Y el Señor le dice: si tú te alejas, y no solo lo está diciendo al rey, sino al pueblo: si me dejareis, yo también os dejaré. La advertencia tiene la misma cláusula. La actitud de Dios hacia el pueblo va a ser en respuesta de la actitud del pueblo hacia Dios. Esa palabra, si le dejareis, ¿qué es dejar? Separarse o alejarse de una persona. El diccionario, definiendo este término, también dice lo siguiente: ser descuidado, no cuidarse, desatenderse, ceder, renunciar. La palabra hebrea es asad. También puede traducirse aplazar, abandonar, renunciar, soltar. Es como si Dios les estuviera diciendo: si ustedes me dejan, si ustedes me abandonan, si ustedes se desentienden de mí, si ustedes aplazan sus responsabilidades conmigo, yo también me voy a desentender de ustedes. Yo también me voy a descuidar de ustedes. Yo también me voy a hacer a un lado de sus caminos, con lo que eso conlleva. ¿Cierto, hermanos? Entonces aquí hay una promesa. Si nosotros hacemos todo lo necesario para buscarle en nuestras vidas, cada día, cada mes y cada año vamos a encontrar a Dios. Ahora, si nosotros somos descuidados, si nosotros desatendemos a Dios, su palabra, su llamado, lo que aprendemos de Él, nuestra vida devocional, el congregarnos, el servicio que Él nos ha dado, seguramente también Él se va a desentender de nosotros. Y la ausencia de Dios también es la ausencia de sus bendiciones. La ausencia de Dios también es la ausencia de su respaldo, la ausencia de su cuidado. Y Él va a explicarle a Asaf esto que le está diciendo con la historia misma de Israel. Dice ahí en el 3: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Y saltemos al 5, dice: y en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía otra, y una ciudad otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. El Señor le dice: si ustedes me buscan, me van a encontrar. Si ustedes me dejan, yo los voy a dejar.
Y así le ha pasado a Israel en el pasado. Israel hubo un tiempo, hermanos, como dice ahí, que estaba sin el verdadero Dios. Aunque era el pueblo de Dios, abandonó a Dios. Y dice, y no había sacerdote que enseñara ni ley. Y cuando Israel en ese tiempo del libro de Jueces, o en los libros siguientes, donde Israel se olvidó de Dios y no había una instrucción clara, eso trajo unas consecuencias terribles. Ellos abandonaron a Dios y Dios los abandonó. ¿Y qué sucede cuando Dios abandona a una persona, o una familia, o un pueblo? Dice ahí en el 5. Y en aquellos tiempos no hubo paz. Hermanos, sin Dios no hay paz. Sin Dios no hay una verdadera alegría. Sin Dios no hay un verdadero gozo. Y Dios, para llamar la atención de su pueblo, Dios quita la tranquilidad de las personas, a ver si en ese sinsabor, en ese temor, en esas angustias, su pueblo se vuelve a Él. Hay muchas consecuencias de no seguir a Dios, hermanos. Hablaba con mi esposa en estos días, me contaba una situación, un consejo que le estaba dando, o le había dado una hermana en un tiempo atrás. La hermana le estaba contando que sus hijos habían decidido no seguir al Señor. Y habían decidido irse. Entonces mi esposa le dijo, hay que orar. ¿Para que no se vayan? No. Hay que orar para que les vaya mal. Cosa que en su camino se arrepientan. Que sufran para que se vuelvan a Cristo. Entonces yo pensaba mientras la escuchaba, en esos casos ni siquiera hay que orar. Cualquiera que decide alejarse del Señor, le va a ir mal. Sí o sí le va a ir mal, hermanos. Dios no puede bendecir al que le da la espalda, hermanos. Dios no puede ayudar a aquel que se olvida de Él y de su palabra. Dios no puede bendecir a aquel que menosprecia el sacrificio de Cristo y tiene por inmunda su sangre, que resiste al Espíritu de gracia. Es una sentencia inevitable, hermanos. Podemos orar para que en ese irle mal se vuelvan al Señor. Pero la palabra dice, si ustedes me dejan, yo los dejaré. En estos días, hermanos, este pasaje me hizo reflexionar bastante porque hemos estado hablando mucho con personas. Estos días el Señor me ha permitido visitar a mi familia, encontrarme amigos del mundo de esos de hace años. Hermano, y uno se da cuenta que lo que las personas siembran, recogen. Hermano, eso usted no lo puede quitar. Si la persona decide andar en contra de Dios, sembrar en contra de Dios, tarde o temprano esas cosas lo van a alcanzar. Y la cosecha es terrible, hermanos. La persona, si quiere escapar de la cosecha, no va a poder. Ahí más adelante en uno de los capítulos está la historia del rey de Israel, de Acab. Acá un hombre impío. Yo sé que los hermanos conocen la historia. Y Acab en un momento va a la guerra y se disfraza para que nadie lo reconozca. Como si él pudiera esconderse de Dios y las consecuencias. Y dice el pasaje que alguien lanza una flecha al aire. Y esa flecha al aire cae directamente en el corazón de Acab. Y muere herido. La Biblia dice, tarde o temprano, hermanos, nuestros pecados nos alcanzarán. ¿Sí? Y son advertencias no solo del Antiguo Testamento, hermano. El Nuevo Testamento está también lleno. Dice el autor a Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Si ustedes me buscan, qué gran promesa, hermano, me van a encontrar. Si ustedes se olvidan de mí, qué gran advertencia, van a sufrir las consecuencias. Alguien dice, y nosotros hemos estado estudiando mucho estos días, seguir a Cristo cuesta bastante. Pero hermanos, cuesta más no seguirle. Te va a costar tu alma. Te va a costar muchos sufrimientos. Te va a costar mucha vergüenza y mucha tristeza. Ahora, no queremos que las personas sigan a Cristo intimidadas. Pero sí es cierto que la Biblia no silencia las consecuencias de abandonar el camino del Señor. Así que si usted está en ese pensamiento, me voy a dejar a un lado esto. No quiero más esto. Quiero renunciar a esto, piénselo.
Piénselo seriamente por las consecuencias que eso va a traer sobre su alma, sobre su familia y sobre su futuro. Dice ahí, en aquel tiempo no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Hermano, las aflicciones, las consecuencias de abandonar a Dios siempre son muchas, siempre son tristes. A veces es muy triste, hermano. Yo estos días sentado ahí en una cama escuchando a un hombre ahí contando y vino a ver las consecuencias. Cristianos que después de habérseles hablado, enseñado, aconsejados, deciden abandonar al Señor y ahorita ver las consecuencias, hermanos. Muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra. Cuando nos alejamos del Señor nos volvemos solo personas que traemos muerte, destrucción, ruina, vergüenza. Todo lo que trae el pecado, ¿no? Dice, y una ciudad a otra ciudad. ¿Y por qué? Porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Dios no deja a sus hijos tranquilos en el mundo, hermanos. Dios no deja a sus hijos tranquilos en el pecado. Dios no deja tranquilos a sus hijos cuando ellos deciden abandonarle. Él les va a perseguir. Y hasta estas calamidades y aflicciones son una manera de llamar la atención de ellos. Y dice el verso que nos saltamos, que quería dejarlo como para que quedara un poco más entendible. Verso 4. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. O sea, el ejemplo de lo que sucedió en Israel es la explicación de lo que Dios le dice a Asaf y a Israel. Dios le dice, mire, si ustedes le buscan, le van a encontrar. Si ustedes le dejan, Él les va a abandonar. Mire lo que le sucedió a Israel. Cada vez que lo abandonaron, vinieron calamidades, aflicciones, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová su Dios y le buscaron, ¿qué sucedió? Fue hallado. Así que si usted está en una etapa de su vida donde usted tal vez está viviendo las consecuencias, está viviendo la situación de no tener paz, de tener aflicciones, de haber hecho las cosas mal, este pasaje también es una esperanza, ¿no? Cuando ellos se arrepintieron en su tribulación y se convirtieron a Dios y le buscaron, fue hallado de ellos. Convertirse implica volverse de hacia. Cuando los pecadores dejan sus malos caminos y se vuelven a Dios, le encuentran. Entonces esa primera palabra del profeta viene con una explicación muy clara para Asaf en relación a la historia de Israel. Pero ahora viene un pasaje ya más directo a Asaf y a la iglesia o al pueblo de aquellos días que estaba haciendo las cosas bien. Dice el verso 7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Ellos venían, hermanos, como veníamos diciendo, de años de restauración, de años de estar trabajando, de años de que Dios estuviera prosperando su trabajo. Vino una guerra, vinieron situaciones difíciles, ellos vencen gracias a Dios en la guerra, pero en ese volver seguramente vienen cansados, vienen preocupados, vienen con la victoria, pero una victoria con guerra. Y usted, cuando hay una guerra hay muerte, hay dolor, hay pérdida, hay circunstancias. Yo pensaba en estos tiempos que bueno, el Señor ha sido tan bueno, pero también hemos pasado por circunstancias. Y esas circunstancias a veces quieren quitarnos el ánimo. Esas circunstancias a veces quieren quitar nuestra constancia. Esas circunstancias a veces quieren quitarnos nuestra esperanza. Y ahí viene la palabra del profeta para ellos en este tiempo. Dice, ustedes que han sido fieles, ustedes que han venido haciendo lo bueno, ustedes que han venido sirviendo a Dios y agradándole. ¿Qué les dice a ellos? Dice, pero esforzaos vosotros.
Alguien decía que a veces con solo una palabra podemos entender tantos aspectos de nuestra vida cristiana. ¿Qué significa que ellos deben esforzarse? Bueno, de aquí en adelante, esforzarse significa que ellos deben usar con diligencia todos los medios dispuestos de Dios para buscarle. Esfuércense. O sea, esta búsqueda no es pasiva, hermanos. Han pasado muchas cosas, ellos han hecho lo bueno, pero ahora deben continuar esforzándose. Esforzándonos también significa que Dios nos trata como criaturas responsables. No debemos estar sentados sin hacer nada. Esfuércense, sean diligentes, sean comprometidos. Mire eso, hermanos. Dios promete estar con ellos si ellos le buscan con esfuerzo. Esfuerzo significa que va a haber dificultad y oposición. Esfuerzo significa que no podemos ser flojos ni descuidados en los asuntos espirituales. J.C. Ryle, que es un gran comentarista de la palabra, él dice lo siguiente: esta palabra esforzados condena a muchos cristianos que dicen ser cristianos. Ellos han sido bautizados y pertenecen a la iglesia. No son asesinos, ni ladrones, ni han cometido adulterio, pero no se esfuerzan respecto a su vida cristiana. Son muy activos en los asuntos de esta vida, pero en los asuntos espirituales no hacen ningún esfuerzo del todo. Hablo desde mi experiencia, dice él, como ministro del Evangelio. Es doloroso ver cuán poco se esfuerzan los cristianos. O sea, ese mandamiento, hermano, así usted no mate y no robe. Si usted no se esfuerza, usted está pecando contra un mandamiento bíblico. La negligencia, el descuido y la pereza en cosas espirituales es un pecado contra la gracia de Dios. Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos han venido trabajando. ¿Y qué deben seguir? Esforzándose. Hermanos, Dios nos ha sostenido. ¿Qué debemos seguir haciendo? Esforzándonos. No podemos bajar los brazos. Al contrario, debemos disponernos para servir y buscar a Dios más intensa y continuamente. Y si usted es de esos cristianos que dice J.C. Ryle, usted tiene que arrepentirse, hermano. Usted no va a encontrar a Dios si usted no le busca con esfuerzo. Sí, yo quiero conocer a Dios, pero no oro, no me consagro, no me reúno, no me santifico, no me dispongo para obedecer la palabra. No le voy a encontrar, hermanos. Tenemos muchos medios de gracia, pero eso no quiere decir que debemos ser irresponsables. Hay cristianos que el Señor dice que Él va a hacer la obra, sí, pero con los que le buscan. Él va a edificar su iglesia con los que trabajan. Entonces el profeta le dice a Asaf y nos dice a cada uno de nosotros, hermano, porque la palabra es para nosotros, ¿no? Esfuércense. Esfuércense. Porque si usted le busca con esfuerzo, ¿qué va a suceder? Le va a encontrar. Ahora, si usted lo deja, ¿y saben cuál es otra palabra cuando decía de dejarle? Dice ser descuidado. ¿O saben cuál otra palabra aparecía ahí? Aplazar. Si usted comienza a aplazar su compromiso con Dios y a aplazar con su compromiso con Dios, cuando tal vez usted quiera ver la bendición de Dios, no la va a encontrar. Lo dice el libro de Proverbios, ¿no? Pero vosotros esforzaos y no desfallezcan vuestras manos. ¿Qué es desfallecer? Quedar sin fuerza o energía física a tal punto de desmayarse. Metafóricamente nos habla de perder la moral y el ánimo.
Hasta tenía la responsabilidad de dirigir una nación a Dios, restaurar esa nación, enfrentar los enemigos, y todo eso traía un desgaste. Seguramente cuando usted viene después de una batalla, de una guerra, a pesar de que Dios ha dado la victoria, ellos vienen cansados, ellos vienen agotados, ellos vienen impresionados por las experiencias. Y el Señor le dice: no se desanimen, no desfallezcan, no pierdan el ánimo, no pierdan la esperanza, no pierdan la fe, no pierdan el gozo, no pierdan la paciencia, sigan adelante. Oye, hermano, a mí esas palabras estos días me hicieron llorar. Porque hay momentos donde uno quiere, terminando el año, donde terminan tantas cosas, uno dice: uy, Señor, necesito un año de vacaciones, Señor. Necesito el paraíso, Señor. Pues el Señor dice: que tus manos no desfallezcan. Es como si el Señor le estuviera diciendo: no te canses, ten buen ánimo, sigue adelante, yo estoy contigo. ¿Cierto? Qué importante escuchar esas palabras de parte del Señor, ¿no? Y no desfallezcan vuestras manos. ¿Eso qué quiere decir? Dios quería que Asaf no dejara de hacer lo que estaba haciendo, no dejara de trabajar en lo que estaba trabajando, no dejara de cumplir la obra de restauración y de renovación que estaba llevando a cabo en su reinado. Dios quería que él se comprometiera, que fuera firme, que fuera constante, que sus manos no se decayeran. Y de una vez le da una promesa: pues hay recompensa para vuestra obra. Hermano, la obra en el Señor no es en vano. Y Dios no es deudor de nadie. Si nosotros nos comprometemos a buscarle y a servirle fielmente, vamos a ver la recompensa de ese trabajo. Vamos a ver los frutos de ese trabajo. Vamos a ver cómo Dios prospera, bendice y nos recompensa por ese trabajo, hermanos. Bueno, volvemos al tiempo de las cosechas, hermano. Cosas que hace años, hermano, nosotros a veces hacíamos y pensábamos que no iban a tener fruto. Hermano, nosotros hemos visto cómo el fruto también nos alcanza. Las bendiciones nos alcanzan. El ver la salvación, la obra en personas es tan precioso. En estos días me sentí muy contento porque vinieron a visitarnos unos hermanos. Yo a esos hermanos los conozco hace años y hemos servido con ellos en el Señor. Hemos viajado por muchas partes del país con estos hermanos, predicando y predicando. Y conozco la familia, me hospedo siempre con ellos. Y esta vez vinieron con su hijo, que ustedes ya lo ven y es un hombre así grandote. Hermano, y yo estando allá y la hermana: hermano, estoy luchando con este niño, estoy luchando con este niño. Y todos los días la hermana se le entraba al cuarto. Y tenían su devocional desde niño. Y aun cuando ya era grande y no quería las cosas con el Señor, se le entraba al cuarto y oraba y lo evangelizaba. Y el papá ahí también, siempre instruyéndolo, siempre corrigiéndolo. Dice él, me contaba en estos días, que a veces él estaba durmiendo y la mamá le pegaba tremendos sustos. Porque él estaba durmiendo cuando levantaba los ojos y la mamá ahí en medianoche orando y poniéndole las manos para que el Dios lo salvara. Hermano, y ver cómo Dios tocó su corazón, ver cómo ahora quiere seguir al Señor, servir al Señor. Y uno dice: de verdad, hermanos, que Dios no deja en vergüenza a los que le buscan. En verdad, Dios no deja en vergüenza a aquellos que trabajan por su nombre. En verdad, Dios no deja en vergüenza a aquellos que son esforzados y diligentes. Hay una recompensa, hermanos. Y a veces uno ni se explica cómo fue. Él ni siquiera sabe cómo fue la conversión. Pero uno ve la gracia del Señor. Uno ve el trabajo de unos padres dedicados. Pero no solo en el hogar, en la vida cristiana, en el servicio a Dios, en el servicio a la iglesia. Hermanos, Dios va a recompensar nuestro trabajo. Nuestro trabajo no va a ser en vano. Aunque a veces nuestro trabajo es lleno de aflicciones, de angustias, de preocupaciones, de luchas. Perdemos el sueño, perdemos la salud, perdemos muchas cosas. Pero eso algún día va a tener recompensa, hermanos.
Y esa es la esperanza, que las cosas que Dios nos ha encomendado, si somos fieles en ese trabajo, vamos a ver su bendición. Y miren lo que ocasionó esta palabra en el corazón de Asaf. Dice el verso 8, cuando oyó Asaf las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. O sea, esas palabras como que le dieron como un aliento, le dieron como fuerzas, como que Asaf ya venía cansado y venía así desanimado. Y eso, cuando él escucha que si él le busca, que si él se esfuerza y que si él es fiel, Dios le va a recompensar, eso le da ánimo. Dice, cobró ánimo. La palabra trae ánimo, hermanos. La palabra, con sus promesas y con sus advertencias, trae ánimo. ¿Qué es ese ánimo? Bueno, es esa fuerza interior, espiritual y a veces moral que nos sustenta para mantener nuestro paso firme. Porque a veces queremos como tirar la toalla. A veces estamos como haciéndolo pero ya sin ánimo. Perdimos la alegría, perdimos el gozo, perdimos la esperanza en lo que estamos haciendo. Pero vienen las palabras del Señor y las palabras del Señor como que nos dan un nuevo aliento, ¿sí? Nos dan fuerza, nos renuevan, nos revitalizan. Y así sucedió con Asaf. Al escuchar esto dijo, Señor, amén, Señor. Entonces, seguramente, yo no sé, pienso, Asaf estaba orando o venía pensando cosas y el Señor trae esta palabra para animarlo. Y dice, porque cuando la palabra trae ánimo en nosotros, trae un buen efecto en nosotros, eso produce. ¿Qué produjo en los días de Asaf? Y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Cuando Asa recobra el ánimo, hermano, él hace dos cosas principalmente. Por un lado, él quita los ídolos. Él había conquistado, él ya había hecho un periodo de purificación donde había quitado la idolatría de los lugares donde él gobernaba. Pero estos eran lugares nuevos que él había conquistado. Entonces él, al ver que Dios está involucrado y que Dios pide que él siga esforzándose y trabajando, él manda a quitar los ídolos de las ciudades de Efraín. ¿Y de qué nos habla esto, hermanos? Nosotros debemos ser esforzados, valientes y diligentes en quitar de nuestras vidas todo lo que desagrada a Dios, hermano. Buscar a Dios también es abandonar los ídolos. Y no solo abandonarlos, también es quitarlos de nuestra tierra. A veces hay cosas que nos roban el tiempo, ¿cierto? A veces cosas que nos llevan a pecar. Hay cosas que nos llevan a deshonrar al Señor. Y si realmente nosotros queremos hacer la obra de Dios fielmente, hermanos, necesitamos purificarnos. Necesitamos sacar esas cosas abominables. Necesitamos sacar, como dice Deuteronomio, quita el anatema. Dios no puede bendecir cuando hay pecado. Dios no puede bendecir cuando hay suciedad. Muchas veces uno se da cuenta, estos días hablaba con unas personas y uno decía, uy, pero ¿por qué está todo tan mal? Cuando uno comienza a quitar la cubierta y usted comienza a darse cuenta de lo que está debajo, con razón todo está mal. Dios no puede bendecir cuando hay pecados secretos, hermano. Dios no puede bendecir cuando hay suciedad. Dios no puede bendecir cuando hay inmoralidad. Dios no puede bendecir cuando hay cosas sucias y desagradables ahí debajo, hermanos. Hay que purificarnos. Qué bueno poder comenzar este año diciendo, Señor, yo voy a tratar con este pecado que me ha avergonzado tanto. Señor, yo voy a confesar esta área de mi vida que realmente es un área vergonzosa, pero que quiero que tú me ayudes, Señor. Qué bueno ser limpios, hermano. Qué bueno es purificarnos. La palabra de Dios tiene que llevarnos a eso. No podemos esperar tampoco buscar a Dios en nuestra suciedad o con nuestros ídolos. Necesitamos purificarnos. Y Asa hizo eso, pero no solo hizo eso. Mira lo que dice ahí más adelante, al final del versículo.
y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Nosotros hablamos en la conferencia de la restauración del altar, ¿recuerdan? En los días de Elías. Y aquí vuelve a suceder lo mismo. Generalmente con el tiempo el altar es afectado, es derribado, sufre daño. Y Asa lo primero que entiende, hay que purificar y hay que restaurar nuestro culto a Dios. Aquello que nos lleva a la misma presencia de Dios. Aquello que está delante de la presencia de Dios. Bueno, si nosotros queremos buscar a Dios, necesitamos restaurar el altar. Muchas veces será el altar de la oración que está en ruina. Muchas veces será el altar de la devoción. De pronto el altar de la lectura de la palabra. ¿Qué altar? Piense usted, que yo puedo dar muchas interpretaciones, pero ¿qué altar en este momento de su vida está en ruina? ¿O está derribado? ¿O está destruido? Bueno, que esta palabra de ánimo, de aliento para este nuevo tiempo nos lleve a considerar esas áreas de nuestra vida y decir, bueno, Señor, yo entiendo que necesito poner esto en orden en mi vida. Mire esa serie de disciplinas eclesiásticas que estudiamos. Muchos tendemos que decir, es el tiempo, Señor. Yo no he organizado mi vida de manera adecuada y el tiempo me está siendo robado por las circunstancias y los afanes. Entonces necesito ordenar el altar del tiempo hacia ti. Necesito ordenar el tiempo de devoción, tiempo de oración, tiempo de palabra. Necesito ordenar mi vida para poderme congregar. Necesito ordenar mi vida para poderte servir. Necesito ordenar esta situación con tal persona. He tenido un pleito, estamos divididos, estamos en contienda. Y yo sé que Dios no va a recibir mi ofrenda hasta que yo no me ponga de acuerdo con ella. ¿Cuál es el altar que usted necesita reparar? ¿Cuál es el altar de su vida que daña y mancha su relación con Cristo? Cada uno a veces tenemos grietas, ¿no? Cosas a reparar. Bueno, tiempo de restauración es tiempo de restaurar el altar. No solo quitar lo malo, sino restaurar lo bueno. Ahora, recuerde, si usted no quita lo malo, si usted no restaura lo bueno, usted no está buscando esforzadamente al Señor y no le va a encontrar. Mientras el altar esté en ruinas, mientras los ídolos estén en nuestras casas, no vamos a encontrar al Señor, ni sus bendiciones, ni su cuidado, ni su respaldo. Y mire lo que hizo Asa, porque el impacto de estas palabras no solo lo llevó a él a tomar decisiones, sino él involucró al pueblo. Y dice ahí en el verso 9, después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios estaba con él. Al hacer reformas, las tribus del norte que se han dividido de él, los hombres piadosos dijeron, no, yo prefiero estar con Asa que está buscando a Dios. Y se juntaron a él. Entonces él reunió a todo su pueblo y a los que con él venían. Y dice en el día se reunieron pues en Jerusalén en el mes 3 del año 15 del reinado de Asa. En aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Asa, en esa restauración, Asa convoca al pueblo, ofrece sacrificios a Dios y hacen algo maravilloso. Este es el clímax de este pasaje, hermano, el punto más alto. ¿Y cuál es el punto más alto? Cuando Dios en este trabajo que está haciendo con Asa y el pueblo, lleva a todo el pueblo a comprometerse con la palabra de Dios. Y miren lo que sucede en el verso 12. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Imagínense que el impacto de la palabra en este rey hizo que este rey reuniera al pueblo para adorar a Dios y para que el pueblo se comprometiera delante de Dios. Y la actitud tanto del rey como del pueblo es un gran ejemplo para nosotros. Si en este punto de la enseñanza dijéramos, párese cada uno de los que decididamente van este año a buscar al Señor, ¿quiénes se pararían? Amén. ¿Quién más se pararía? Aleluya, mi hermano. Vamos a pararnos y buscar decididamente
este año al Señor. Que no sea un año más, hermanos. Que sea un año donde podamos decir, Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero servirte. Yo me voy a esforzar. Yo voy a ser diligente. Yo voy a pagar el precio. Dios espera, hermanos, que respondamos a su palabra. No solo poniéndonos de pie, sino que realmente esto sea un compromiso solemne. Un compromiso delante de Dios, delante de Jesucristo. Mire a su familia. Mire a sus hijos si están aquí. Mire a los hermanos con los que usted se reúne. Mire a las otras mujeres. Mire a los otros hombres. No solo delante de Dios. No solo delante del Hijo de Dios. Sino delante de la iglesia, hermanos. Vamos a comprometernos realmente a buscar decididamente de todo corazón y de toda nuestra alma a Dios. Y dice ahí que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese. Grande o pequeño, hombre o mujer. Hermano, usted debe saber que con Dios no puede burlar. Si usted no le busca, usted va a morir. Va a morir en el pecado. Va a morir en el engaño de este mundo. Va a morir en los afanes de esta vida. Va a perder su vida. Y Dios no quiere la muerte de ninguno, hermano. Dios quiere que todos prosigamos al arrepentimiento. Y dice ahí, y juraron a Jehová con gran voz al son de trompetas y de bucinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Fue un juramento con alegría, hermanos. Fue un juramento con júbilo. Fue un juramento de todo corazón. Fue un juramento con toda su mente, hermanos. Hermanos, hay una santa felicidad cuando nosotros nos dedicamos a Dios. Vergüenza el tiempo que hemos perdido en el pecado. Vergüenza el tiempo que hemos sido descuidados con nuestro Dios. Pero este propósito noble y verdadero de buscarle a Él debe hacerse con alegría, con todo el corazón, determinadamente, hermano. Que este tiempo, hermanos, sea un tiempo realmente para decidir, para comprometernos y para buscarle. No solo externamente, sino con todo nuestro corazón, hermano. Con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alegría. Eso es lo que espera Dios para este próximo año de nosotros, hermano. Que realmente podamos comprometernos con Él, con Cristo, con su obra, con su iglesia, con su propósito en nuestras vidas, Señor.